En la clase de hoy vamos a hablar de los objetivos macroeconómicos y vamos a ver por qué es tan importante su consecución. Bueno, aquí debemos recordar que en toda economía existen una serie de variables macroeconómicas, como por ejemplo la producción del país, el nivel de precios, la cantidad de empleo que hay en dicho país, que al final nos va a indicar cuál es la situación económica. Claro, nosotros vamos a utilizar una serie de indicadores que nos permitan medir estas variables. Por ejemplo, para saber si hay mucho o poco empleo en el país, se suele utilizar el indicador de la tasa de desempleo. Pues en esta clase vamos a ver que todos los países quieren que estas variables alcancen un cierto nivel y que esos van a ser sus objetivos macroeconómicos. De manera que si lo consiguen, podremos decir que la situación económica del país es buena, pero que si no consiguen estos objetivos, diremos que su situación económica no es buena. Vamos a ver cuáles son los principales objetivos macroeconómicos. Bueno, el primero de ellos que vamos a ver es el crecimiento de la producción, es decir, todos los países quieren que su producción crezca cada año, es decir, cada año la producción sea cada vez más. ¿Por qué ocurre esto? Porque si tenemos más productos dentro del país, eso quiere decir que las familias, las personas podrán consumir más y por lo tanto podrán satisfacer más necesidades. Como norma general, podemos decir que cuanto mayor sea la producción, mayor suele ser la calidad de vida. ¿Cómo sabemos si la producción está creciendo o no? Es decir, ¿cuál es el indicador? Pues tal y como tenemos ahí es el PIB, el Producto Interior Bruto, del cual hablaremos en otras clases muchísimo. Pero lo que tenemos que saber es que se estima que más o menos es bueno que el PIB crezca todos los años a partir de un 2%, es decir, si el PIB crece un 2% o más, se considera un buen dato, es decir, eso nos permite producir más y satisfacer más necesidades, con lo cual vamos aumentando nuestra calidad de vida. El segundo objetivo es el empleo, es decir, que la gente que desea trabajar pueda encontrar un trabajo. Este es uno de los objetivos que más pueden sentir las personas, porque obviamente si las personas no encuentran trabajo, eso les va a dejar sin ingresos y obviamente les va a dejar en situaciones muy precarias. Por lo tanto, un objetivo que todos los países se deben marcar es que aquellas personas que quieran trabajar puedan hacerlo. Bueno, ¿con qué indicador sabemos si tenemos mucho empleo o no lo tenemos? Bueno, pues tenemos principalmente la tasa de desempleo del país. ¿Cuál sería un buen dato? Bueno, pues lo ideal sería llegar al 0%, es decir, que no haya ni una sola persona desempleada, ¿no? El 0% significaría todo el mundo trabaja. Pero bueno, esto es muy difícil porque continuamente hay gente que pierde el trabajo o hay gente que empieza a buscar un nuevo trabajo y se estima que un 3 o un 4% de tasa de desempleo sería una tasa muy buena, es decir, eso sería prácticamente lo mismo a decir que todo el mundo está trabajando. Por lo tanto, cuando nos encontramos países que tienen tasas de paro de un 10 o un 15%, podemos decir que no están consiguiendo este objetivo. Luego tenemos el tercer objetivo macroeconómico, que es la estabilidad de precios. Es decir, nosotros lo que queremos es que de un año a otro no haya muchas variaciones de precios. ¿Por qué esto es importante? Porque si hay un aumento de los precios, eso va a hacer que perdamos poder adquisitivo. Es decir, que con el dinero que tenemos ahora podemos comprar menos cosas. Entonces, lo que se considera es que lo importante es que haya más o menos una estabilidad de precios, que los precios no aumenten mucho. ¿Cómo medimos cómo cambian estos precios? Bueno, pues se miden a través de ese indicador que es el IPC, el índice de precios al consumo, que lo que me va a medir es cuánto cuesta comprar una cesta representativa y me va a ver cuánto varían los precios de esa cesta de un año a otro. Normalmente el objetivo que se marca es que esa cesta suba de precios alrededor de un 2%. Y tú puedes decir, bueno, Javi, ¿y por qué un 2%? Bueno, porque decimos que si aumenta mucho más, si aumentara, por ejemplo, un 10%, hemos dicho que eso es negativo, porque nos va a permitir comprar menos cosas. Pero el hecho de que aumente un poquito, un 2%, eso va a hacer que le dé a las empresas un estímulo que al vender más caro pueden tener más beneficios y por lo tanto el ganar más dinero a lo mejor les hace que puedan hacer más inversiones y que contraten a más trabajadores, lo cual es positivo para el país. Luego tenemos un tercer objetivo, que es el equilibrio presupuestario. Bueno, esto es que el Estado tiene un presupuesto como puede tener una familia, es decir, tiene una serie de ingresos porque cobra impuestos, pero luego también tiene unos gastos porque tiene que pagar educación, sanidad, las pensiones. ¿Qué sucede? Que en ocasiones tiene más gastos que ingresos, entonces ¿qué pasa? Lo que le sucede a una familia. Si una familia gasta más de lo que ingresa, tiene que pedir prestado. Bueno, cuando eso ocurre, decimos que hay un desequilibrio en el presupuesto.
Bueno, ¿y por qué es negativo este desequilibrio? ¿Por qué es negativo pedir prestado? Porque obviamente eso hará que en el futuro tengamos que devolver esa cantidad de dinero y pagar intereses. Si estamos pidiendo muchísimo dinero prestado, tendremos que pagar muchos intereses y entonces en los siguientes años pues no tendremos para gastar dinero ni en educación ni en sanidad porque tendremos que destinar el dinero que tenemos a pagar estos intereses. Bueno, ¿y cómo mido yo este desequilibrio? Pues el indicador que utilizo es el déficit público, que lo que me va a dar es un porcentaje normalmente sobre el PIB de qué cantidad es la que estoy pidiendo prestada cada año. ¿Qué se considera positivo? Bueno, pues hay un objetivo que en el caso de la Unión Europea se marcó, que era que solo pidiéramos prestado un 3% del PIB como máximo, es decir, ese déficit público del 3%. Pero bueno, esto en futuras clases lo vamos a ver más a fondo y lo vamos a entender mucho mejor. Y luego tenemos un quinto objetivo que sería el equilibrio exterior. Bueno, este equilibrio exterior es porque nosotros compramos productos que vienen de fuera y al revés, vendemos productos a otros países. Pues por ejemplo, en el caso de España, compramos mucho petróleo porque aquí no tenemos. Entonces, si queremos tener gasolina, pues hay que comprar. Pero luego, por ejemplo, vendemos mucho aceite de oliva o jamón serrano. Por aquí se produce mucho y le vendemos a otros países. ¿Qué sucede? Que si nosotros estamos comprando del exterior, es decir, comprando de otros países muchos más productos de lo que les vendemos, al final lo que sucede es que está saliendo el dinero. Es decir, si empezamos a comprar a Francia, a Italia, a Argentina, a México, eso hará que nuestro dinero vaya para allá. Y eso hará que haya un desequilibrio exterior. Eso tampoco es positivo, porque si todo nuestro dinero se va a otros países, evidentemente no nos va a quedar dinero para nosotros. Esto no quiere decir que no tengamos que comprar a otros países, sino que hay que encontrar un equilibrio. Hay que comprar a otros países, pero también venderle a ellos. Y aquí el indicador que se utiliza normalmente es la balanza de pagos, que me va a decir precisamente pues cuánto compro y cuánto vendo con el exterior. Aquí, bueno, pues el objetivo es que esto esté lo más equilibrado posible. Es decir, lo suyo sería que al final, como se dice, las gallinas que entran por las que salen. Es decir, que yo venda más o menos la cantidad del exterior que es lo que les estoy comprando. En definitiva, que si un país consigue estos objetivos macroeconómicos, podemos decir que tiene una buena situación económica. Es decir, ¿qué es lo que queremos? Que haya un crecimiento de la producción, que más o menos hemos dicho que la producción crezca alrededor de un 2% cada año. Tener mucho empleo, en este caso hemos dicho que la tasa de desempleo lo ideal sería que estuviera en un 4 o 5%. Luego tener estabilidad de precios, que el IPC, es decir, que los precios solo suban cada año, más o menos un 2%. Luego, no tener mucho déficit público. Hemos dicho que ese 3% de dinero prestado pues ya es una cantidad que no deberíamos sobrepasar. Y por último, tener un equilibrio exterior. Pues vender al exterior y comprarles y que eso se mantenga equilibrado. Bueno, pues si conseguimos esto, buena situación económica del país. Con esto acabamos y nos vemos en la siguiente clase.